todos, sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derecho Civil 1. Dicho curso identificado bajo el código FG 032. El día de hoy pues trataremos la semana número 7 dentro de nuestro programa de curso. Esta semana número 7 pues pertenece ya a el segundo examen parcial para que ustedes lo tomen en cuenta. El tema a tratar el día de hoy será las personas jurídicas. Me presento nuevamente ante ustedes. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder explicar y poder ahondar más en el tema referente a esta semana número 7. Bueno, veo poco a poco se van conectando los compañeros a la clase, por lo cual, pues ya teniendo en cuenta el tema a tratar el día de hoy, vamos a pasar a nuestro objetivo de nuestra clase. Pasemos entonces a una diapositiva más en cuanto a nuestro objetivo. El objetivo de la clase es establecer conocimientos básicos de qué es una persona jurídica. Asimismo, la aplicación jurídica. Repito, establecer nociones básicas de qué es una persona jurídica y la aplicación jurídica. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar entonces ya de lleno a nuestra primera diapositiva con el tema a tratar el día de hoy. Solo quiero que estemos conscientes de que pues este tema ya lo habíamos tratado de una forma introductoria en semanas anteriores, toda vez de que nosotros mencionamos en una de nuestras clases lo referente a la persona. Lo referente a la persona y cómo se dividía en persona individual o natural y persona jurídica. Recordemos que indicábamos de que una persona natural o una persona individual pues iba a ser aquella persona tangible, aquella persona en su momento de que podía ser sujeta de derechos y obligaciones, aquella persona que íbamos nosotros a poner como un ejemplo, tanto ustedes como personas individuales, como en su momento mi persona también como una persona natural o una persona individual. Pero en cambio, cuando hablábamos nosotros de una persona jurídica, nos estábamos refiriendo a aquellas personas que también se les denomina una persona social, una persona abstracta, en su momento que son aquellas personas las cuales son creadas por una persona o varias personas en su momento que son individuales o naturales. Estas personas jurídicas van a existir en documentos y van a existir en su momento también en lo que son los bienes que la forman, tanto inmuebles como muebles. Estas personas también van a ser sujetas a adquirir derechos y obligaciones, pero recordemos que esto va a ser por medio de sus representantes legales. Bueno, entonces, ya recordando un poco lo que tratamos nosotros hace algunas semanas atrás sobre la persona individual o natural, y en este caso, la que vamos a tratar el día de hoy, que es la persona jurídica, recordemos entonces de que esto también nosotros lo vamos a encontrar fundamentado en nuestro Código Civil. Recuérdense que siempre les he recordado de que pues tengan a la mano su Código Civil, lean su Código Civil, subrayen su Código Civil, analicen su Código Civil. En cuanto a la persona jurídica, específicamente vamos a encontrar la regulación legal en los artículos del 15 al 31, siempre del mencionado Código Civil. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros la persona jurídica? Una persona jurídica vamos a indicar nosotros de que son aquellos seres abstractos o entes de razón formados por una colectividad de personas o un conjunto de bienes que tienen un fin humano racional y que son capaces de derechos y obligaciones. Esta es una definición de Federico Puig Peña. Si nos damos cuenta, es lo que estábamos platicando con anterioridad. Pues uno de sus sobrenombres es que es una persona abstracta. Nos indica siempre de que está formado por una colectividad de personas o un conjunto de bienes que tienen un fin humano racional y que son capaces de adquirir derechos y obligaciones. Perfecto, entonces eso es una persona jurídica. Ahora bien,
cuáles elementos podemos encontrar dentro de una persona jurídica. Específicamente vamos a mencionar 3 elementos esenciales. El primer elemento esencial de una persona jurídica vamos a establecerlo como una organización de personas o bienes. Sabemos de que una persona jurídica nosotros la vamos a encontrar ejemplificada en una empresa mercantil, en una sociedad anónima, en una municipalidad, en el Estado, vamos a encontrarla en una iglesia. Vamos a ver que todas estas anteriores son personas jurídicas, las cuales como elemento esencial siempre van a contener una organización de personas. Si vemos una sociedad anónima, definitivamente siempre tiene que tener a sus socios, tiene que tener a los socios de la misma sociedad y para el funcionamiento de la misma, pues tiene que tener una serie de personas también a cargo de toda la funcionalidad de la misma. Si nosotros nos vamos a una iglesia, pues definitivamente la iglesia también pues va a tener esa organización de personas. Vamos al Estado, a una municipalidad y siempre va a estar en su momento como uno de sus elementos esenciales la organización de personas. Y asimismo, pues también los bienes. Los bienes van de la mano de las personas jurídicas. Toda vez de que una persona jurídica necesita ciertos bienes para su funcionamiento, tanto muebles como inmuebles. Cuando hablamos de bienes muebles, sabemos de que son aquellos bienes de los cuales son sujetos de poder trasladarlos de un lugar a otro. Como ejemplo, una computadora, un lapicero, un sillón, un escritorio, ¿qué podemos mencionar? Sillas de oficina, etcétera. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, estamos refiriéndonos a aquellos bienes los cuales no son susceptibles de traslado, como lo es en su momento, pues un edificio, una casa, un apartamento, etcétera. Bueno, entonces una persona jurídica siempre va a tener para su funcionamiento, para su creación, entonces como un elemento esencial, tanto una organización de personas como lo es un conjunto de bienes. Y dentro de los bienes podemos mencionar tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Muy bien, continuemos. ¿Qué otro elemento esencial? Vamos a encontrar entonces también el reconocimiento o autorización por parte del Estado. Perfecto. Entonces, una persona jurídica tiene como consecuencia el hecho de que debe de estar reconocido o autorizado por el Estado para poder adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio, o sea, en nombre de la propia persona jurídica. Vemos entonces de que si nosotros vamos a crear una sociedad anónima, hagamos por ejemplo, de que pues yo voy a formar una sociedad anónima para poder vender vehículos que yo traigo de Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Entonces, tengo yo 2 socios más, vamos a realizar una SA, una sociedad anónima, la cual va a tener como objeto pues precisamente el poder vender vehículos, ¿verdad? Muy bien. Pero para que esta sociedad anónima realmente comience a funcionar dentro del marco legal, esta debe estar autorizada por parte del Estado. Esto a través directamente del registro mercantil. Entonces, la persona jurídica tiene como momento de inicio de su funcionamiento, como momento en el cual empieza a adquirir derechos y obligaciones, es precisamente el momento en el cual el Estado va a autorizar su funcionamiento. Vemos que en una persona individual o natural, cuando nosotros hablamos de una capacidad de ejercicio, nosotros la adquirimos a los 18 años. Pero en el caso de una persona jurídica, el requisito para poder adquirir derechos y obligaciones va a ser no 18 años, no una mayoría de edad, sino precisamente el momento en el cual el Estado autoriza su funcionamiento. Entonces, esto es un elemento esencial para que exista una persona jurídica, el reconocimiento o autorización de parte del Estado. Incluso para una iglesia, tanto independientemente del tipo de religión que sea, siempre también tiene que existir una autorización de parte del Estado. Bueno, y por último, un fin. Este fin, en su momento, puede ser un fin con finalidad de lucro o sin finalidad de lucro.
Vemos como una sociedad anónima, en el ejemplo que mencionaba, pues yo voy a crear una sociedad anónima para poder vender vehículos. Definitivamente, ¿cuál será mi fin? Mi fin es vender vehículos. ¿Para qué? Para obtener una ganancia. Vemos entonces cómo la finalidad de esta persona jurídica va a ser una finalidad de crear un lucro, crear ganancias, ¿verdad? Y así lo vamos a ver nosotros en empresas mercantiles, sociedades anónimas, en todo aquello donde se va a realizar una función para tener una ganancia, un lucro. Caso contrario, pues vamos a tener nosotros algunas otras que no van a tener una finalidad de lucrar. Una ONG en su momento, pues vamos a tener acá de que va a tener como fin el poder apoyar a un grupo vulnerable dentro de la sociedad y pues no precisamente va a tener el fin de lucrar, sino únicamente de ayudar. Una iglesia en su momento pues no va a tener el fin de lucrar, por lo cual pues también vamos a tener de que no va a tener un fin lucrativo. Muy bien, entonces ya tenemos la definición de persona jurídica. Sabemos que esta definición pues nos la provee Federico Puig Peña. Sabemos entonces dentro de esta diapositiva los 3 elementos esenciales de una persona jurídica. Sabemos entonces de que tenemos que tener organización de personas y bienes o bienes, el reconocimiento de la autorización por parte del Estado y un fin. Perfecto, ya tenemos entonces lo principal. Ya vamos poco a poco entonces entrando al tema de lo que es una persona jurídica. Bueno, pasemos a una diapositiva más para continuar con el tema. Y ahora vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a mencionar la personalidad. Recordemos entonces de que la personalidad, nosotros ya fue un tema que mencionamos cuando hablamos de la persona natural o individual, o sea, nosotros. Nosotros tenemos personalidad. La personalidad nos la brinda el Estado. El Estado reconoce entonces en nosotros de que podemos ser sujetos de derechos y contraer obligaciones. O sea, de que yo como persona natural tengo personalidad. El Estado me reconoce entonces de que yo a partir de mis 18 años, yo puedo adquirir obligaciones, puedo celebrar contratos, puedo comprar un teléfono celular, una computadora, un televisor, puedo adquirir un servicio de energía eléctrica, de internet, yo puedo rentar un local comercial. Entonces, todo esto es a través de la personalidad. Muy bien, perfecto. Ahora bien, nosotros estamos hablando de personas jurídicas y las personas jurídicas también van a tener personalidad. Las personas jurídicas también el Estado les reconoce la personalidad para poder ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro punto. Recordemos de que la personalidad siempre va a tener atributos de la personalidad. ¿Para qué me sirven los atributos de la personalidad? Nos van a servir para diferenciar a una persona de otra. En el caso de las personas naturales o individuales, pues van a ser aquellos atributos que me van a diferenciar de una u otra persona. Tanto mi capacidad, estado civil, nombre, domicilio o patrimonio no va a ser el mismo que el que tiene mi vecino, el que tiene mi hermano, el que tiene algún otro conocido. Ahora bien, esos mismos atributos de la personalidad también van a ser aplicados a una persona jurídica, toda vez que una persona jurídica también se tiene que diferenciar de las demás personas jurídicas. Esto para poder individualizar a esta persona jurídica. Bueno, entonces, ¿qué atributos de la personalidad va a tener una persona jurídica? Va a tener la capacidad. Recordemos de que la capacidad, en el caso de una persona natural o individual, teníamos una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Recordemos de que la capacidad de goce la tenían el niño que nacía en condiciones de viabilidad hasta su mayoría de edad, en su momento, para algunas funciones, y luego, pues de 18 años en adelante, el Estado ya nos reconocía como una mayoría de edad en la cual nosotros ya teníamos una capacidad adicional que era la capacidad de ejercicio. En este caso, cuando hablamos nosotros de la capacidad, pues en una persona jurídica, vamos a hablar precisamente de una capacidad de ejercicio.
porque puede ejercer derechos y contraer obligaciones. Esto siempre va a ser a través de sus representantes legales. No es que vaya a venir la empresa como tal, hagamos de caso Zapatería Galdames y vaya a venir y va a ir al banco a aperturar una cuenta, va a venir la zapatería y va a ir a adquirir un servicio de telefonía. No, no puede la empresa. ¿Por qué? Porque es un ente abstracto, es un ente que solo existe en documentos y en bienes. Entonces, ¿quiénes lo van a hacer? Van a ser sus representantes legales. El representante legal, entonces, es quien actúa a través directamente de la capacidad para poder contraer derechos y obligaciones. Entonces, la capacidad nos indica que es esa aptitud sujeta a una aprobación estatal. Entonces, nos indica de que esa capacidad, a partir de cuándo va a existir. Nos dice que esa aptitud jurídica, entonces, está sujeta a la aprobación estatal. Que si el Estado no aprueba la creación de una persona jurídica, entonces esta no va a poder ser sujeta de poder adquirir derechos y obligaciones. No va a tener esa aptitud jurídica. Entonces, de la capacidad va de la mano la aprobación estatal. De eso depende de que contraiga derechos u obligaciones. El estado civil, muy bien. El estado civil, recordemos que es esa calificación en relación a la calificación. En una persona natural o individual, decíamos, estado civil, pues puede ser que una persona sea casada o sea soltera. Pero en este caso no podemos decir lo mismo de una persona jurídica. No podemos decir, sí, mi empresa Periódicos Centroamérica se va a casar con Periódicos Norteamérica. No, es ilógico. Aquí lo que podemos hablar más adelante pues son de fusiones entre sociedades anónimas, entre empresas mercantiles. Pero cuando hablamos nosotros de estado civil en cuanto a una persona jurídica, nos vamos a referir en cuanto a que si esa persona jurídica va a ser nacional o va a ser extranjera. Entonces, que si decimos Zapatos del Norte S.A., pues esta va a ser una empresa nacional. Pero que si decimos en su momento la empresa de zapatos Adidas, pues definitivamente esta va a ser entonces una persona jurídica de estado civil extranjero, ¿verdad? Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de un estado civil en una persona jurídica. Pasemos a uno más, el nombre. El nombre, pues, es esa individualización que permite distinguir de una persona jurídica a otra. Entonces, que si yo quiero ponerle a mi empresa Coca-Cola, ¿verdad? Va, perfecto, yo tengo Coca-Cola, pues yo la inscribo, me la aprueba el Estado, pero resulta que viene otro y va a ponerle también Coca-Cola. No es posible, ¿verdad? No es posible porque va a haber una confusión en cuanto al nombre y en cuanto que pueden haber también derechos de propiedad intelectual. Entonces, vemos cómo el nombre es importante en cuanto a poder diferenciar una persona jurídica de otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a tener yo el mismo nombre de otra persona jurídica. Entonces, para eso nos va a servir el nombre en una persona jurídica, para poder diferenciarla de una a otra, ¿verdad? Muy bien. El domicilio es importantísimo y lo platicamos la semana pasada. Hablábamos que el domicilio nos sirve para poder identificar dónde se sitúa una persona, en el caso de una persona individual. Pero también nosotros vamos a tener la misma situación en cuanto a poder situar una persona jurídica. Una persona jurídica, entonces, nos indica acá de que es esa radicación que permite situarla. La ubicación de una persona jurídica, ya sea que se encuentre en donde están sus instalaciones o en las oficinas en las cuales pues se lleva todo tipo de gerencia o administración de la misma. Ese va a ser entonces el domicilio de una persona jurídica. Bueno, muy bien, ya tenemos el domicilio, ahora vamos a pasar al patrimonio. Jóvenes, recuerden, ¿qué es el patrimonio? Cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Algunos van a tener menos, algunos van a tener más.
Si yo les pregunto cuál es su patrimonio, ¿ustedes tienen patrimonio? Algunos van a decir, mire, yo no tengo porque, mire, la verdad es que mi papá todavía no me ha heredado, van a decir por ahí. O algunos van a decir, mire, pues yo la verdad es que mi salario no me alcanza para mucho, entonces yo no tengo patrimonio. ¿Por qué? Porque muchas personas se enfocan únicamente al patrimonio como tener una casa, como tener un terreno, y no es eso. O sea, es parte de el patrimonio, más no es un todo. Cuando hablamos del patrimonio, entonces, desde la ropa que ustedes tienen puesta, desde el lapicero que tienen para poder hacer apuntes, desde la computadora o teléfono de la cual me están viendo, eso ya es patrimonio de ustedes. Que si ustedes adquirieron algún tipo de obligación a través de algún contrato, eso también es patrimonio. Que si tienen una cuenta bancaria, eso es patrimonio. Todo eso es patrimonio. Entonces, en el caso de una persona jurídica es lo mismo. Una persona jurídica también va a tener patrimonio. El patrimonio de una persona jurídica, entonces, ¿cuál va a ser? Todos los bienes muebles o inmuebles que tenga. Todas las obligaciones en su momento que tenga. Todo esto es, entonces, parte del patrimonio de una empresa que se cataloga como una persona jurídica. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven los atributos de la personalidad en una persona jurídica? Repito, nos sirven los atributos de la personalidad para poder diferenciarla de otras personas jurídicas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos atributos? La capacidad, el estado civil, el nombre, el domicilio y el patrimonio. Muy bien, entonces ya tenemos acá explicado pues, lo referente a la personalidad en una persona jurídica. Vamos a pasar a una diapositiva más para continuar explicando todo lo referente a esta persona jurídica. Muy bien. Tenemos entonces, vamos a pasar ahora a lo que es un poco más en cuanto a tres de esos atributos de la personalidad. Vamos a explicarlos un poco más porque varían a diferencia de una persona individual. Vamos a comenzar con el nombre. Cuando hablamos nosotros del nombre, vamos a establecer de que si estamos ante una persona natural o individual, ¿cómo se forma el nombre? Nos indica en nuestro Código Civil que el nombre se va a conformar del nombre de pila, asimismo con los apellidos de los padres o del padre que lo reconozca, o bien en su momento de aquella institución que también sea la que lo reconozca. Entonces, que en mi caso, vengo yo y ¿cuál es mi nombre? Mi nombre de pila es Mario, solo tengo un único nombre, Mario, ¿y cuáles son mis apellidos? Mis apellidos es Vivar Velázquez. Un apellido patronímico, o sea, el de mi padre, y un apellido de mi madre, Mario Vivar Velázquez. Ese es mi nombre, así se conforma mi nombre. En su momento, pues una persona que tal vez nace en un orfanato, pues se le va a dar el nombre en su momento que el representante del orfanato pues lo vaya a registrar dentro del registro civil. Entonces, ese va a ser su nombre. Muy bien, perfecto. Pero en una persona jurídica es distinto. Una persona jurídica pues no va a tener un nombre y un apellido como tal, como una persona individual, sino acá va a tener en su momento ya sea una razón social y también asimismo una denominación social. Eso es el nombre. ¿Y qué es una razón social? Una razón social, pues entonces vamos a establecer el nombre que se le va a dar a esa persona jurídica. La denominación social en su momento también muchas veces tiene que ver incluso con el tipo de función o fin que tiene esta persona jurídica. Si ustedes van a comprar a cualquier lugar, desde algo de comer, no sé, un menú de McDonald's, van ustedes a una tienda Max a comprar unos audífonos, van ustedes a una ferretería a comprar una lija, unos clavos, a todos los lugares donde ustedes vayan a adquirir algún bien, todos estos van a ser personas jurídicas, son personas jurídicas. Algunas son solo empresas mercantiles, algunas otras son sociedades anónimas. Muy bien, pero muchas veces van a ver ustedes que dentro de la razón social, pues sabemos de caso van ustedes a Taco Bell, dice Taco Bell en grande, ¿verdad? Perfecto, ese es el nombre. En cuanto a una razón social, podemos establecerlo, Taco Bell. Pero ya cuando vienen y agarran su factura, en su momento van a ver de que tiene otro
otro nombre o una denominación social. Precisamente para ejemplo, pues yo tenía aquí lista una factura en su momento para que ustedes vieran, ¿verdad? Por eso es que les pongo acá el ejemplo, una factura. Ustedes pueden ver una factura, precisamente, miren, Taco Bell, ¿verdad? No es mentira, ahí miren, Taco Bell. Entonces viene Taco Bell y entonces es el nombre que uno tiene la noción y es donde uno va. ¿A dónde vamos a comer? Vamos a comer a Taco Bell. Muy bien, perfecto. Entonces, el nombre directamente Taco Bell, pues puede ser su razón social y su denominación social va a ser otra. Va a ser la que tiene inscrita en el registro mercantil. En este caso, pues vengo yo y voy a leerles lo que indica la factura en cuanto a esa denominación social. Nos dice acá, ya no es Taco Bell, sino es Belluno S.A. Entonces, si se dan cuenta, es distinto. No precisamente dice Taco Bell. Taco Bell, entonces, es un nombre, nada más, el cual, pues, podemos decirle nosotros una razón social o un nombre comercial. Pero su denominación social es como está inscrito en el registro mercantil. Y en el caso de esta factura que yo tengo acá en mis manos, como les digo, de Taco Bell, ahí dice Taco Bell, pero su denominación social es otra. Vemos acá entonces, dice ahí, Belluno S.A. Es distinto, ¿verdad? Ya no es Taco Bell. Vemos entonces cómo cambia lo referente al nombre en una persona individual a una persona jurídica. Es distinto, ¿verdad? Y esto nos va a servir precisamente para distinguir una persona jurídica de otra. Muy bien, ya tenemos entonces lo referente al nombre. Vamos ahora al domicilio. Cuando hablamos del domicilio, recuerden ustedes de que cuando hablábamos de una persona individual o una persona natural, el domicilio muchas veces nosotros podíamos escoger diferentes domicilios. Era por eso que teníamos clases de domicilios. Pero que lo más común era el domicilio referente a donde uno tiene su residencia. Esto para poder identificar dónde se encuentra una persona que está siendo sujeto de derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos nosotros del domicilio en una persona jurídica, vamos a ver de que este domicilio por lo regular va a ser contractual. ¿Por qué es contractual? Porque es el que va a llevar a cabo en su momento todo tipo de diferentes contratos o en su momento donde funcionan sus oficinas centrales o bien donde se encuentran las funciones de esta persona jurídica. Nos dice que entonces, aparte que es contractual, es el que se designa en el documento donde se realiza su creación, también donde se tenga su administración u oficinas centrales. Entonces, precisamente, este va a ser el domicilio de una persona jurídica, donde realiza sus actividades, donde se encuentran sus oficinas en su momento o donde se designe por la creación de algún contrato. Patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, entonces, en una persona individual sabíamos nosotros de que, bueno, pues es todo tipo de objetos, todo tipo de bienes, derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos del patrimonio en una persona jurídica, vamos a ver de que hay más allá de solo bienes inmuebles. Vamos a tener bienes en liquidación, bienes vacantes, bienes incorporados. Vemos entonces de que tenemos otra serie de tipos de bienes según sea el tipo de fin que se le está dando a los mismos dentro de una persona jurídica. Entonces, el patrimonio dentro de una persona jurídica es un poco más complejo, es un poco más específico en cuanto a para qué se van a utilizar, a diferencia de una persona natural. Bueno, pasemos a una diapositiva más. Vamos siempre en su momento platicando acerca de la persona jurídica. Ahora vamos a hablar un poco acerca de clasificación de las personas jurídicas. Vamos a clasificarla en dos, tanto en personas jurídicas que las vamos a encontrar nosotros en instituciones de derecho público y vamos a encontrar personas jurídicas que se encuentran en instituciones de derecho privado. Entonces, cuando hablamos nosotros de instituciones de derecho público, ¿qué personas jurídicas vamos a encontrar ahí? Nos indica de que al hablar de público, por lo general, pues nosotros estamos hablando de aquellas instituciones estatales, puramente del Estado. Por eso es que son públicas. Bueno, ¿y cuáles encontramos ahí como personas jurídicas? Podemos encontrar al Estado, las municipalidades,
la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vemos entonces de que estas 4 son parte del Estado, por lo cual son instituciones de derecho público. Y al indicar entonces, todas estas son personas jurídicas. Son personas jurídicas. Entonces, bueno, muy bien. Todas estas son entes sociales o abstractos. Ya sabemos de que van a estar conformadas por un grupo de personas y bienes y que van a tener un fin. Ya saben ustedes esto en cuanto a elementos esenciales de una persona jurídica. Bueno, entonces ya tenemos la clasificación de las instituciones de derecho público, que son estatales, que vamos a encontrar el Estado, municipalidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y así hay otras. Estas solo son algunas nada más. Repito, todas estas son personas jurídicas. Ahora bien, vamos a la otra clasificación. En esta otra clasificación vamos a encontrar aquellas personas jurídicas que se encuentran dentro de instituciones de derecho privado. ¿Cuáles tenemos? Vamos a dividirlas dentro de 3, tanto civiles sin fines de lucro, mercantiles con fines de lucro y internas, y vamos a explicar cuáles entran en cada una de ellas. Cuando hablamos de civiles sin fines de lucro, estamos hablando entonces de aquellas sociedades civiles que no precisamente son creadas para generar un lucro. No son entonces aquellas sociedades anónimas, sino son sociedades civiles que van a tener únicamente algún fin que no precisamente es generar una ganancia. Dentro de ellas vamos a tener fundaciones. Tenemos fundaciones que están enfocadas a la salud, fundaciones que están enfocadas a la educación. Esas fundaciones entonces son creadas para poder en su momento ayudar y no precisamente para generar una ganancia. Fundabien es una fundación. Asociaciones. Vamos a tener asociaciones entonces también, asociaciones sin fines de lucro. Asociaciones que en su momento únicamente van a buscar el poder apoyar a un grupo en específico. Hablemos en su momento de una asociación de, ¿qué les podré decir yo? Asociación de zapateros retirados, asociación de, ¿qué les diré? Taxistas de la zona 1, la asociación de, no sé, locutores de Guatemala, la asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de asociaciones que si nos damos cuenta, esas asociaciones no van a tener como fin el poder lucrar, sino nada más apoyar a sus propios miembros de dicha asociación. Entonces, esas asociaciones también, también se van a ver enfocadas a poder en su momento crearse como una persona jurídica, pero no precisamente con un fin lucrativo. Tenemos también los patronatos, también tenemos los comités. Los comités son bastante comunes en las áreas, en su momento, podemos decir dentro del interior del país, donde en su momento pues se va a dar ciertos comités para incluso festejos del patrono de los diferentes lugares. Vamos de caso un comité del festejo ahí de San Judas Tadeo, vamos de caso, ¿verdad? Y que dicho comité pues tiene como fin única y exclusivamente la celebración de una fiesta patronal, ¿verdad? Entonces, que solo pasa esto y se disuelve ese comité. Tenemos también las iglesias, también en su momento, pues también son asociaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque únicamente están para profesar una religión y en su momento, pues para también apoyar a sus feligreses. Bueno, ahora bien, por otro lado tenemos las mercantiles. Y cuando hablamos de las mercantiles, entonces ahí sí, en su momento, estamos hablando de lucro, de generar ganancia. Vamos a tener entonces acá las sociedades, vamos a tener los consorcios y las compañías. Si nos damos cuenta, todas estas 3 precisamente son para generar dinero, son para generar lucro. Entonces acá tenemos que estas son personas jurídicas que están dentro de instituciones de derecho privado y que precisamente son para generar ganancia, realizar un fin de lucro. Y tenemos asimismo pues las intermedias. Las intermedias son aquellas de que ni precisamente son para generar lucro, pero tampoco no son en su momento pues sin fines de lucro. Va a ser
en su momento 50-50. ¿Y cuáles tenemos acá? Las cooperativas. Las cooperativas en su momento ahora incluso están bastante de auge. Muchas cooperativas también se dedican en su momento a ciertas funciones bancarias que también tienen como fin el poder, si bien es cierto, generar un poco de lucro, pero también ayudar a las comunidades sin ningún interés. Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos ahí la clasificación de las personas jurídicas. Repito, clasificación de las personas jurídicas lo dividimos en dos. En aquellas personas jurídicas que se encuentran en instituciones de derecho público y tenemos las personas jurídicas que se encuentran en instituciones de derecho privado. En el derecho público siempre van a ser estatales, como el Estado, municipales, la USAC y el ICS. Dentro del derecho privado vamos a tener civiles, mercantiles e intermedios. Civiles sin fines de lucro, mercantiles con fines de lucro y las intermedias, ¿verdad? Dentro de las sin fines de lucro podemos encontrar fundaciones, asociaciones, patronatos, comités, iglesias, etc. Dentro de las mercantiles, que son con fines de lucro, vamos a encontrar sociedades, consorcios y compañías. Y entre las intermedias, las cooperativas. Bueno, pasemos a una diapositiva más, siempre platicando acerca del tema referente a lo que son las personas jurídicas. Vamos a pasar ahora a la responsabilidad. Cuando hablamos nosotros de responsabilidad, estamos hablando de poder hacer frente a los derechos y obligaciones individuales de esa persona. Cuando hablamos nosotros de una persona individual, hagamos de caso ustedes, hagamos de caso yo, pues si yo vengo y realizo un contrato de que yo adquirí una computadora, adquiero una computadora, pero la saco a plazos, la saco a 12 plazos, 12 pagos. Perfecto, yo me comprometo a pagar, ¿qué les diré? 600 quetzales mensuales por esa computadora, y entonces vengo yo y yo firmo un contrato. Viene el primer mes, yo pago mi mensualidad, todo bien. Viene el segundo mes y ya no lo pagué. Viene el tercer mes, tampoco lo pagué. Cuarto mes, tampoco lo pagué. Ahora bien, ¿quién será responsable de que ya se está incurriendo en una mora e incluso me pueden quitar el equipo de cómputo? ¿Quién es el responsable? ¿Será que el responsable es mi hermano, mi esposa, mi vecino, mis padres, mis hijos? No, el único responsable en una persona natural o individual es uno mismo. Yo soy responsable. Ahora bien, ¿qué pasa con una persona jurídica? ¿Quién es responsable en una persona jurídica? Vamos a ver varios casos a continuación dentro de esta diapositiva. Nos indica de que si una persona jurídica no tiene personalidad, o sea, no está debidamente autorizada por el Estado, ¿esto por qué? Porque tal vez va a ser una persona jurídica de que solo va a existir para un cierto tiempo, no va a lucrar y posiblemente por eso es que no está inscrita. Entonces, si no tiene personalidad, nos indica de que van a ser solidarios por cualquier tipo de acto quienes integren las uniones, asociaciones o comités con fines de socorro. Esto en el artículo 23 del Código Civil. ¿Qué significa esto entonces? De que si se creó un comité para la celebración allí del patrono, pero esta no tiene un fin de lucro, no está autorizada por el Estado, sino nada más hicimos ese comité. Es una persona jurídica, claro, pero como esta no tiene personalidad jurídica, a la hora que se tenga que pagar ciertas situaciones, que se nos tenga que deducir algún tipo de responsabilidad, van a ser solidarios todos los miembros del comité para poder responder. Ahora bien, cosa contraria. ¿Qué pasa si esa persona jurídica sí tiene personalidad? Sí está autorizada por el Estado y ponemos de ejemplo una sociedad anónima. Nos dice que las personas jurídicas son responsables de los actos de sus representantes. Entonces, una persona jurídica debidamente autorizada va a ser siempre representada a través de sus representantes legales. Pero nos indica entonces este segundo párrafo de que la persona jurídica como tal va a ser también responsable por los actos de los representantes. Entonces, de que por cualquier situación que realice un gerente, un representante que pueda afectar a otra persona, va a responder también la persona jurídica como tal. Se impone una multa a Apoyo Campero S.A. en su momento
por, tal vez, no dio una declaración el contador, pero se dice entonces de que la responsabilidad va a ser de la persona jurídica como tal. También nos indica de que la extinción de la persona jurídica no la exime de responsabilidades pendientes ni a sus representantes legales. Nos indica entonces de que si estamos cerrando una empresa mercantil, estamos cerrando una sociedad anónima, todas las responsabilidades que se tenían pendientes no va a ser el hecho de que se van a extinguir, sino estas en su momento todavía quedan pendientes que se deben de cumplir. Bueno, pasemos a otra diapositiva rapidito. Ya oí que estamos ya en tiempo, no les quiero quitar mucho tiempo. Ya esta es la última diapositiva. Nos indica la extinción de una persona jurídica. ¿Cuándo se extingue una persona jurídica? Una persona natural se extingue cuando fallece. Cuando yo fallezco, yo, como Mario Vivar Velázquez, dejo de existir. Ya no va a haber un Mario Vivar Velázquez. Ahora bien, una persona jurídica, ¿cuándo fallece? Fallece entonces cuando en su momento van a haber 3 momentos. Cuando se disuelve, se clausura en su momento, y esto va a ser por diferentes causas. La primera, por la voluntad de la mayoría de sus miembros. Tenemos una sociedad anónima y viene y dicen, bueno, ya no nos está generando ganancias, cerremos esta sociedad porque ya no tiene el mismo fin que es lucrar. Entonces, por voluntad de todos, se extingue una persona jurídica. ¿Qué otra causa? También por la causa de determinar, porque ya lo ha determinado sus mismos estatutos. Hagamos de caso una sociedad anónima que indica, bueno, vamos a crear una sociedad anónima la cual va a tener vigencia de 10 años. Llegan los 10 años y por los mismos estatutos que ya estaba establecido, esta se va a extinguir. Y por último, por acuerdo de la autoridad administrativa. Hagamos de caso de que esa sociedad o esa empresa mercantil está siendo sancionada por una autoridad administrativa, porque no tiene algún permiso, porque causó algún tipo de daño, entonces también puede ser extinguida por una autoridad administrativa. Esos son las tres causas en las cuales pues, se puede dar una extinción, ¿verdad? Bueno, entonces con esto estamos culminando el tema del día de hoy. Vamos a pasar al conjunto de preguntas que les van a servir a ustedes para poder ir contestándolas y haciendo en su momento pues ese estudio previo a su segundo examen parcial. Pregunta número 1. ¿Qué es una persona jurídica? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad de una persona jurídica? Pregunta número 3. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Pregunta número 4. ¿Quiénes son responsables de una asociación sin personalidad jurídica? Pregunta número 5. ¿Por qué causas se extingue una persona jurídica? Bueno, estas son las 5 preguntas a contestar. Tomen nota, por favor. Entonces, para mí realmente fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero hubiesen comprendido los temas a tratar el día de hoy y desde ya pues les deseo éxitos en sus demás clases y que tengan todos ustedes un feliz día.